horizonte del estudio o guiar al investigador o que este nos guíe para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. Otro sería el documentar las necesidades para realizar el estudio. Otro punto sería inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. Va a conducir al establecimiento de una hipótesis o afirmaciones que más tardarán a someterse a una prueba de la realidad, o también nos puede ayudar a establecerlas por razones bien fundamentadas. Lo siguiente sería que nos va a proveer de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, aunque podemos no estar de acuerdo con dicho marco teórico o no utilizarlo para explicar nuestros resultados. Esto nos va a servir como un punto de referencia. Siguiente, por favor. Bueno, para seguir abordando el tema, tenemos que referirnos a grandes campos donde tienen un lugar de trabajo de investigación en el área de la salud. Para esto es necesario recurrir a un enfoque y a una metodología adecuada. Bueno, vamos a ampliar con algunos términos que son necesarios comprender, como los que son la investigación clínica, la epidemiología clínica y la investigación epidemiológica. Estos son términos y conceptos que suelen usarse habitualmente como sinónimos o deben diferenciarse para evitar confusión. El primero sería la investigación clínica, la cual va a ser aquella donde los seres humanos son sujetos convertidos en objetos de estudio. Y esta no solo se basa únicamente en la medicina, sino que puede estar relacionada con diferentes disciplinas, ya sean con diferentes disciplinas relacionadas con las ciencias médicas o con el campo de la salud y la enfermedad. El siguiente sería la epidemiología clínica, el cual va a partir netamente desde el punto epidemiológico, en el cual su método se va a aplicar a los ángulos y componentes de la clínica con una estructura rigurosa. Un ejemplo de esto sería el reconocer un paciente con Parkinson solo con observar su manera de caminar, o ver a una persona con síndrome de Down con solo observar su rostro. Y la investigación epidemiológica. Este va a tener también su punto de partida desde el área de la epidemiología, y esta va a estudiar los variados componentes del proceso entre la salud y la enfermedad, en cuanto a sus causas, comportamientos en grupos poblacionales y tendencias con fines preventivos. Esta disciplina también va a guardar relación con la investigación clínica y la salud pública, de modo que estos pueden superponerse hasta cierto punto, pero sin confundirse, especialmente con la vía metodológica. Doctora, ¿podría pasar a mi siguiente compañero? Claro que sí. Creo que andamos como que leyendo y muy rápido. Yo creo que sería bueno analizar cada aspecto, porque de pronto vamos a terminar la exposición y ¿qué hemos dicho? ¿En qué estábamos? Voy a pedirle un poco al grupo, un poquito más de análisis, de énfasis en los aspectos importantes, de discernimiento, de reflexión, de ejemplificación. Adelante. Bueno, doctora, compañeros presentes, yo voy a continuar con los demás puntos que mi compañero... Su volumen está bajito, Herbert. No sé por qué, lo escuchamos un poco bajito. Uy, a ver, un ratito, por favor. Por favor, péguese más. Creo que es cuestión de que está muy distante. Péguese un poquito al micrófono, o no sé, al micrófono o a la cosa. ¿Ahora sí, doctora? Ahora sí mejor. Muchas gracias. Ya. Bueno, continuando con la parte de los enfoques que mi compañero empezó disertando, yo les voy a profundizar un poco más también, por ejemplo, sobre el tema de la investigación básica o biomédica. Como se mencionó en las clases pasadas con las reflexiones con la misma doctora, en la cual esta investigación, por ejemplo, mejor dicho, la medicina, tiene un fundamento generalmente en las ciencias primarias, que dan sustento a esta, pues, ¿no? Quizá es necesario precisar que el significado de las denominadas ciencias médicas está bastantemente, ¿cómo se dice?, ligado a las ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias humanas. En este caso, la medicina, como todos sabemos, es una disciplina que es compleja. Ha nacido de todas estas ciencias y ha sido producto de todo esto, de la medicina. Por ejemplo, ya sea las ciencias como la biología, o las ciencias exactas como sea la física o la química, inclusive la bioquímica, que es producto de la fusión de estas, y sucesivamente se va derivando de estas, pues, ¿no? En sí,
Y también inclusive otras, como el ejemplo que les he mencionado de las ciencias humanas, tenemos, por ejemplo, la antropología. ¿Cómo podríamos encontrar una relación, un vínculo dentro de en la investigación de todas estas ciencias, en la investigación biomédica? Por ejemplo, cuando se estudia el comportamiento de los seres humanos dentro de un centro de salud, etcétera, no solamente influye el tema de la medicina, sino también influye también temas antropológicos. ¿Por qué? Porque ya es algo más integrativo dentro de esto. Inclusive no solo eso, puede ser, dependiendo del tipo de investigación, eh, tiene una finalidad, por ejemplo, en este caso. La finalidad de la investigación básica o biomédica, ¿cuál sería entonces? Esclarecer que la investigación básica se refiere al estudio de fenómenos naturales relacionados con las ciencias, disciplinas en torno a la medicina. Pero ¿en qué significa todo esto que dice acá? Significa que una investigación básica o biomédica es una de las investigaciones que es una de las más complicadas. Llena los vacíos en el conocimiento, ya que son las bases del conocimiento, ya que está basado en todas las ciencias más primitivas de las que se deriva la medicina, pues, ¿no? Generalmente se utiliza con modelos experimentales. Por este motivo son una de las más complejas y las más difíciles. Y también son las que generalmente, en su gran mayoría, son las que logran mayores descubrimientos, pero también son las más costosas. ¿Por qué? Porque se requieren laboratorios, en condiciones en laboratorios, o también se requiere una íntima relación con las áreas básicas que les he mencionado. ¿Qué quiere decir? Que se necesita un equipo multidisciplinario, no solamente médicos, sino también a personas que están totalmente especializadas en las áreas en la cual se complementa esta, pues, ¿no? Esto podría darles un ejemplo sobre esto. Por ejemplo, la biología, mejor dicho, por ejemplo, la biología nos puede apoyar en un biólogo dentro de una investigación básica o biomédica, con el tema de el bioterio, animales con bioterio, o también manejo de microorganismos. Nosotros también dominamos esto, pero si es que se desea profundizar mucho mayor en este tipo de aspectos, puede ser una de las ramas que nos podría apoyar dentro de esto, pues, ¿no? Ese es uno de los puntos que nos podría... Herbert, perdone la interrupción, pero ¿por qué hemos regresado a los primeros capítulos? Nuestro tema de hoy es marco teórico. Sí, doctora, es que más que todo estos puntos nos sirven porque el marco teórico está basado en las fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, y estas fuentes están ligadas al conocimiento científico ya se tiene que ya se tiene y que los vacíos que existen en ellas, pues, ¿no? Por eso... Pero yo hubiera esperado que el grupo empezara bueno, el otro estudiante no ha ido a propiamente marco teórico, pero sí, yo pensé que estaba intentando hacer una definición de marco teórico desde la investigación, desde la aplicación de la clínica epidemiológica, no sé, desde esa parte pensé que ya iba a entrar en el tema y de pronto estamos otra vez hablando de los fundamentos de la investigación. No estoy entendiendo vuestra exposición. El tema es marco teórico. Entonces, ¿qué hago? O sea, los dejo seguir hablando. Les digo que no han trabajado de manera conjunta el tema. Les digo que cada quien ha trabajado por su lado. Les digo que recién están en la introducción, pero todavía deberíamos, mire, le comento, para empezar a entrar en materia. Le cuento que cuando uno estudia qué es el marco teórico, entonces el marco teórico tiene también enfoques. Es como tú te metes y de pronto toda su teoría, la teoría obtenida, la teoría que lo soporta, va a limitarlo. Es como si fuera un paciente psiquiátrico, de pronto le ponemos determinado, lo amarramos con grilletes a la cama y eso iba a ser su marco teórico. Su marco teórico va a permitir que se mueva dentro de ese rango que nosotros le hemos atribuido. ¿Me dejo entender? Entonces, el marco teórico es como que si nosotros observamos a través de una ventana, y ahí está, ahí aparece. Lo que vemos es nuestro marco teórico.
Puede otro sujeto ver otro marco teórico, tener otro criterio, pero ese es nuestro marco teórico. Es como si nosotros tuviéramos una pintura. Todo lo que está dentro del reborde de la pintura, es nuestro marco teórico. Entonces, le da un centro, ¿no? Y dentro de este centro, de nuestros conocimientos científicos, empezamos a investigar qué es lo más relevante, qué es lo más importante. Entonces, comparativamente, vamos a decir que es un encuadre de la teoría. ¿Me dejo entender? A ver, ¿dónde estamos? Nuevo intento. Intentemos nuevamente. Allá vamos. Sí, doctora. ¿Puedo usarla como pizarra para complementar? Porque creo que en las diapositivas no está como el enfoque que usted le dijo, pero sí habíamos estudiado eso, doctora. Ya, a ver. A ver. Claro, todo vale. En el conocimiento todo vale, oye. Okay. Adelante, Herbert. Sí, doctora. Tal vez mientras usted pone su pizarra, yo podría decir que el marco teórico cumple funciones, ¿no? Mire, el marco teórico, ¿sabe qué? Cumple funciones, diversas funciones. Unita de estas funciones. Si es que podemos tomar nota todavía, ¿no? Si es que nuestro conocimiento no es como nos está demostrando Herbert, muy solo leer, solo mirar, ¿no? También es escribir. El marco teórico nos posibilita describir los problemas de investigación. O sea, yo el problema lo voy a describir con mi marco teórico, con el marco teórico que yo ya tengo. ¿Listo? Dentro de eso voy a crear tal vez un conflicto, ¿no? Entonces voy a plantear qué sucede y qué sucederá. Entonces lo primero que hace el marco teórico es describir el problema de investigación. Me permite describir el problema de investigación. Otro aspecto es que dentro de ese marco teórico puede haber diferentes teorías contrapuestas, teorías que han evolucionado, teorías que se oponen, teorías que coinciden. Entonces, nos va a dar un marco teórico, pero dentro de esto, con teorías diferentes. ¿Listo? Entonces, para demostrar la hipótesis, vamos a echar mano de estas teorías, de estos argumentos científicos. Ese es un punto importante que nos va a también limitar muchos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un trabajo experimental en medicina, nosotros vamos con la teoría de cómo se hace un trabajo experimental. Si tenemos un trabajo descriptivo, nosotros vamos con la teoría de cuáles son las formas de hacer este trabajo descriptivo, ¿listo? Otra función importante es que el marco teórico se halla o se va a encontrar al dar sentido a los hechos y fenómenos. O sea, nosotros mismos vamos argumentando y construyendo y vamos a dar sentido a los hechos o fenómenos. Esto me parece importante porque con el marco teórico nosotros le vamos a dar sentido, por ejemplo, a la explicación del por qué se producen o no determinadas enfermedades. ¿Me dejo entender? Entonces ya esa es otra función. Ahora, el marco teórico puede ser específico, pero tiene una característica, tiene que ser integrador. O sea, veo la totalidad, finalmente veo la totalidad. ¿Me dejo entender? Entonces, mire que como que el marco teórico, que parecía al principio todo disperso, tiene sus funciones importantes. Nos permite, como punto de partida, plantear el problema de investigación. A ver, vamos, Herbert. ¿Se me escucha, doctora? ¿Sí? Ah, ya, disculpe, justo es que estaba sacando mi pizarra y se me golpeó el dedo, pero es que estaba ahí. Ya, ahora sí. Como le estaba explicando, como usted estaba aclarando, complementando, doctora, el marco teórico tiene una serie de aspectos, por ejemplo, que se enfoca, por ejemplo, en el desarrollo de la teoría. El desarrollo de la teoría.
Y esta teoría tiene una, mejor dicho, una perspectiva teórica en la cual tiene relativamente una cantidad de funciones que mi compañero Rolly empezó a complementar, pues, ¿no? Y estas funciones eran, por ejemplo, era orientar al estudio, prevenir errores, también, aparte de eso, era establecer la necesidad de la investigación, ampliar el horizonte de todas las investigaciones y también inclusive ayudar a formular nuevas hipótesis. O sea, de la teoría nacen todas las hipótesis, pues, ¿no? Dentro de este marco teórico, tiene una serie de etapas en la formulación. ¿Cuáles serían las etapas de la formulación del marco teórico? Estas etapas nos ayudan primero a construirlo, construir el marco teórico, construirlo de manera organizada. Esto depende mucho de varias cosas. Por ejemplo, nos podemos empezar a guiar, por ejemplo, del grado de desarrollo del conocimiento que se tiene actualmente, el conocimiento. Y también aquí dentro de este conocimiento ya se pueden ver las fuentes primarias, pues, ¿no? ¿Cuáles son estas fuentes primarias? Ahí está, correcto. Estas fuentes primarias se tienen en base a libros, por ejemplo. Libros, también se encuentra en artículos, también en artículos, inclusive también se puede encontrar en revistas que no necesariamente pueden ser artículos científicos, sino también pueden ser artículos de opinión. Artículos de opinión, pero siempre y cuando todas estas fuentes siempre sean verificadas. Todas las fuentes primarias son verificadas y son la base del conocimiento. Luego, cuando nosotros estamos construyendo el marco teórico, según Sampieri, tenemos varias formas de poder hacerlo. Una sería, por ejemplo, el mapeo, el mapeo de los puntos, pues, ¿no? Otra también puede ser por medio del indizado. Indizado. Un mapeo es, como todos sabemos, se jerarquiza, no siempre se jerarquizan las ideas, pero también se organizan, te ayuda a organizar todos los puntos, los temas y los subtemas, y para poder, de manera organizada, poder construir dicho marco teórico. Y el otro método es el método indizado. El indizado es poder hacer, por ejemplo, los temas, en este ejemplo, por ejemplo, temas de esta forma, los subtemas, por ejemplo, 1.2, subtemas, y así sucesivamente ir ramificando y de manera organizada se va, de manera jerárquica y organizada, se va organizando cada uno de los temas para construir dicho marco teórico. Quizás mis compañeros podrían complementar un poco más sobre las fuentes primarias, secundarias, terciarias y las fases, o inclusive las diapositivas, doctora. Uh-huh. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Bueno, en realidad Sampieri también nos habla de funciones del marco teórico. Y Sampieri es creo que incluso un poquitín más específico de lo que yo estaba hablando, ¿no? Sampieri dice lo siguiente, con lo que ha dicho Herbert, ¿no? Yo pienso que la verdad no han organizado bien su información y ahorita estamos en un terrible problema. Pero bueno, mire, Sampieri dice lo siguiente, el proceso de investigación requiere de este paso. Este es como que un tercer paso, ¿listo? Entonces, este paso es el marco teórico, la construcción o elaboración del marco teórico, ¿listo? Entonces, en este tercer paso, Sampieri dice lo siguiente, dice, por favor, usted revise la literatura, haga una detección de los aspectos más importantes de la literatura. Por favor, obtenga la literatura. Por favor, consulte la literatura. Y luego, además de eso, haga una recopilación solo de la información de interés. Y luego, con todo eso,
con todo eso que es revisar, de hacer una detección, obtener, consultar, extraer, recopilar la literatura, por favor, ahora sí, construya su marco teórico. Construya su marco teórico. Entonces, mire que no es solo meterse, buscar los antecedentes por acá, por allá, parchar esto aquí, lo otro abajo, no. O sea, en realidad, la elaboración de un marco teórico es una cuestión bastante compleja y que compromete mucho al investigador. O sea, es una tarea muy laboriosa. Y si efectivamente no es organizada, va a ser un mamotreto y un parchado completo por todo lado. ¿Qué cosa entonces se cuida en este hecho de construir el marco teórico? Se cuida una construcción lógica del pensamiento referente al tema que estamos manejando. ¿Listo? Entonces, por favor, esa es la recomendación que dice Sampieri, ¿no? Entonces, en este capítulo o en este punto tercero, deberíamos nosotros un poco mirar esta parte, ¿no? Hacer este referente. ¿Cómo es que yo voy a hacer para consultar, ya, oiga, es muy fácil obtener ahora la información. Lo difícil es procesar la información, jerarquizar la información, organizar la información. Eso es lo difícil, porque usted tiene que leer gran cantidad de documentos, gran cantidad de archivos, de documentos de toda índole, ¿no? Y ahí, a diferencia de lo que yo estaba comentando antes, no sé, Sampieri es más específico y dice, ¿sabes qué? Cuando construyas tu marco teórico, por favor, lo tienes que hacer tan bien que te va a ayudar a prevenir, a cometer algún error, ¿no? Te va a ayudar a cometer algún error, ¿no? Porque tal vez hay algunas cosas que ya están claras y tú estás pretendiendo explicarlas de otra manera, ¿no? Ahora, también te va a orientar, ¿sí? Va a ser como una lámpara del conocimiento respecto a tu tema de investigación. Entonces tienes que leer, porque no es solo tengo 80 antecedentes, he elaborado mi marco teórico en la parte de tal tema y listo, ¿no? Esto es, no. Además, cuando uno lee, recuerden que aquel que lee viaja sin moverse. Entonces, supongo que amparado en esto, Sampieri dice, el marco teórico te amplía los horizontes. El marco teórico hace que mires otras cosas, que veas más allá de lo que está ocurriendo. Este arsenal teórico te abre un horizonte de nuevos conocimientos. ¿Listo? Entonces, esto va a ser importante, pero a mí de todo esto, ¿saben qué cosa me preocupa cuando yo estoy frente al intento de construir un marco teórico? Es empezar a confundir las corrientes que están soportando mi marco teórico. Eso me da un miedo bárbaro. Por ejemplo, pondré un ejemplo, ¿ya? En la parte de educación. De pronto estar mirando un problema educativo con una mirada constructivista y por deficiencia, ignorancia, limitación en mi marco teórico, terminar explicándola con un enfoque conductista. Me muero si hago eso. ¿Listo? Entonces, creo que dentro del aspecto de la psicología, la construcción lógica del marco teórico tiene que cuidarse mucho, muchísimo, muchísimo. Ahora, ¿qué podría yo decir en la parte médica del marco teórico? El marco teórico creo que ahí, no sé si por seguir esto de esta secuencia que siempre hemos hecho, hemos conocido, primero la definición, luego la epidemiología, luego la etiología, luego la patogenia, luego la fisiopatología, luego la clínica, luego que va el tratamiento, luego la profilaxis. O sea, nosotros en las enfermedades y al plantear los aspectos teóricos, como que seguimos esta secuencia. La seguimos automáticamente, nos han enseñado eso y eso hacemos. Pero en las ciencias, en las ciencias, qué sé yo, sociales, antropología, psicología, pienso que
las cosas no son tan absolutas. Entonces, por eso pienso que en este lado hay que ser bastante coherente, bastante coherente. Ahí entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Cuando empiezo a estudiar un marco teórico de un tema determinado dentro de las ciencias sociales, tengo que procurar ir a la matriz que ha generado esa teoría. O sea, no voy a terminar analizando un mamotreto escrito por mi vecino, que obviamente tiene buena intención. Tengo que ir a el original. ¿Por qué? Porque mucha gente en el camino ha desvirtuado la teoría inicial. ¿Me dejo entender? ¿Se dan cuenta lo peligroso de las ciencias sociales? En cambio, en nuestra rama, solo podría decirse, sí, 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 por favor, te va a permitir un buen marco teórico, te va a permitir establecer una hipótesis potente. Sí, sí, si conoces más, tu hipótesis va a ser potente. Si conoces más, vas a tener la posibilidad de tener un panorama claro de lo investigado y lo por investigarse. Pero en el otro lado está otra cosa. En la parte cualitativa, por lo tanto, métete con una determinada línea de investigación y vas a ver hasta dónde el conocimiento ha progresado, ha avanzado, pero bajo tal enfoque. ¿Bajo cuál enfoque? O si no, miren lo que voy a decir, miren lo que voy a decir. El marco teórico me sirve, ojo, el marco teórico me sirve para procesar y analizar mi información bajo el enfoque que escogí. ¿Qué pasa, queridos estudiantes, si yo me meto a hacer un trabajo de investigación bajo teoría crítica y lo termino analizando como si hubiera hecho el enfoque de investigación con una mirada fenomenológica? ¿Qué? Un ratito, ¿qué está haciendo, por Dios? O sea, ¿qué pasa si yo me meto con la etnografía y termino analizando como si se tratara de un enfoque crítico, con los autores de la teoría crítica? Muero, pues, ahí muero. Colapsa el marco teórico, colapsa. Pero en la medicina, ¿qué pasa? En el mundo de la biología, ¿qué es lo que ocurre? Como que la cosa es más simple. Yo, permítame, desde esta humildad, plantear eso. Yo veo que es más simple. Sí, tienes que investigar, todo lo último tienes que leer, pero no hay como esta diversidad de corrientes que me pueden meter en problemas. Muy bien, no voy a seguir hablando, quiero escucharlos a ustedes. Adelante, ¿quién expone? Doctora, buenas tardes, compañeros. Adelante. Ya. Buenas tardes. Bueno, complementando a lo que usted menciona, entonces, el marco teórico también es el paso de la investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio una vez que ya se ha planteado nuestro problema de investigación. Entonces, para esto va a haber un proceso y un producto. En la parte del proceso es la inmersión en el conocimiento que ya existe o que está disponible vinculado a nuestro planteamiento del problema. Y la parte del producto, el marco teórico, que a su vez es parte de un producto mayor, que es el reporte de la investigación. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como vemos en este esquema, el marco teórico dará un sustento teórico a la investigación y será de utilidad para la discusión final. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, aquí también tenemos a la revisión de la literatura. Entonces, el propósito de esta es sintetizar de forma conceptual las investigaciones con el fin de delimitar el área del estudio, concretar también los conocimientos existentes sobre el tema y también identificar los aspectos principales de estudio y la relación que existe entre ellos. Siguiente, por favor. Bien, alto, stop, ahí un ratito. Mire, yo coincido con la estudiante. Ella plantea, si puede retroceder un poquitito, unita más, creo, una diapositiva. Mire, no sé, pero acá ella plantea lo siguiente. Ella dice, un ratito, si nosotros nos preguntamos qué etapas comprende la elaboración del marco teórico, ¿qué etapas? Podríamos llegar a concluir que el marco teórico tiene, así en sencillo, dos etapas. Una etapa, que es la revisión de la literatura, obviamente correspondiente a nuestro tema de investigación, a nuestra interrogante investigativa. Todo lo que haya, todo, absolutamente lo reviso.
lo organizo, lo leo, lo proceso, qué sé yo. Eso, esa es una etapa. Pero la otra etapa importante es adopto una teoría. Adopto una teoría, cojo una perspectiva teórica. Voy a poner un ejemplo, aunque me resulta difícil para la parte médica, lo voy a poner. Estábamos nosotros en la sustentación de una investigación. La investigación plantea, según el tesista, lo siguiente. Plantea que la preeclampsia tiene como, a ver, déjeme acordarme bien, porque esto me ha pasado en la experiencia, ¿no? Y hace no mucho, hace poco. Entonces, a ver, ¿cómo era que plantea el tesista? El tesista dice, la preeclampsia está producida por una serie de factores. A ver, estoy perdiendo el dato. ¿Cómo era exactamente? El tesista plantea, hace la caracterización de la preeclampsia y dice la preeclampsia está producida, como se sabe, por una alteración a nivel de la vascularización en la placenta y entonces este trabajo va a mirar los factores que tienen que ver con la mujer y ya sabemos que la ciencia está coincidiendo en que el problema es la placenta y por lo tanto la placenta no funciona adecuadamente y por lo tanto la placenta tiene una serie de modificaciones en su parte vascular y va argumentando así el tesista. ¿Listo? Entonces, sí es cierto. Y de pronto, dentro de la parte de investigación, surge otra posibilidad de mirar la preeclampsia, que no tenía necesariamente que ver con esto de la placenta y la parte vascular, que tenía que ver propiamente con una explicación de la preeclampsia que tenía que ver más con la madre, con la mujer. Entonces, el jurado dice, un ratito, pero ¿y esta teoría por qué usted no la ha visto antes? Si usted era el tesista encargado de revisar todo respecto a preeclampsia, ¿por qué esta teoría no la ha mirado antes? ¿Por qué esta teoría encontrada que tiene que ver con la mujer no la ha mirado antes? Y se desarma el trabajo. El tesista dice, un ratito es que yo revisé, pero yo pensé los factores, es que lo que dice, pero usted no miró esto. ¿Esta revisión de cuándo es? Era una revisión del 2020. Un enfoque completamente distinto de la explicación de qué cosa causa la preeclampsia. Y ahora, esa es la tendencia. O sea, ¿cómo se ha quedado esta investigación al aire? Entonces, ahí va para redondear la idea. La primera etapa es revisar la literatura, revisar exhaustivamente la literatura, organizarla, analizar, pero ver también qué nuevas teorías están surgiendo en la parte específicamente de salud. Me dejo entender qué nuevas teorías. Ahora les comento, por el lado de la cualitativa, en el otro lado la cosa es, bastante árida, bastante árida. Redondeamos entonces. Una primera parte de revisión de la literatura correspondiente al tema estudiado y otra segunda parte donde yo asumo postura teórica, miro una perspectiva teórica. Distinguidos estudiantes, a mí la parte más compleja me parece asumir postura teórica. ¿Por qué? Porque si el rato de dar mis resultados yo no tengo esta postura teórica o hablo cualquier cosa del otro lado y de este lado, eso se va a caer. Se va a caer. Listo, señorita, la escuchamos. Ya. Bueno, entonces, continuando, también acá vemos, ¿no?, que se especifican las variables, también se habla de la relación que existe entre las variables. Y bueno, se dan explicaciones y con esto obtenemos una hipótesis. Siguiente, por favor. Ya, bueno, también en el marco teórico vamos a ver que previene los errores cometidos en otras investigaciones
orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio, ¿no? ¿Qué clase de estudio se ha efectuado? ¿Con qué tipo de participantes? ¿Los casos o las muestras? ¿Cómo se han recolectado los datos? ¿En qué lugares o contextos se ha llevado a cabo? ¿Y qué diseño se ha utilizado para el estudio? Y también lo otro es que amplía el horizonte del estudio o la guía al investigador para que se centre en su problema y así evite el desviamiento del planteamiento original que se tuvo en un inicio. Siguiente, por favor. Bueno, también podríamos decir que documenta la necesidad de realizar el estudio, ¿no? Conduce al establecimiento de la hipótesis o las afirmaciones que vayan a ver, inspira nuevas líneas y también va a abrir un paso a otras áreas de investigación y provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, la revisión analítica de la literatura se encarga de detectar, consultar y obtener bibliografías y materiales útiles para los propósitos del estudio. De estos se extrae y se recopila la información relevante y necesaria para el problema de la investigación. Y la construcción del marco teórico se basará en la interpretación y de la información que ya ha sido recopilada. Eso sería por mi parte. Voy a dar pase a mi siguiente compañera, doctora. Ya, muy bien. Me parece importante eso de compilar y las fuentes primarias y las secundarias y todo el mundo diciendo, no, vea las primarias, que ahí tiene que ser, o si no, haz un seguimiento del autor a llegar al primero que planteó la idea y cómo esta idea se fue modificando a lo largo del tiempo. Sí, más importante que hacer ese hecho de 500 revisiones. Y ahora con esto, ha visto con esto de tener los gestores de referencias o tener que meterse en el PubMed, sencillamente uno pone, ¿cómo le llaman? Estos limitadores de la búsqueda de información, que son, por ejemplo, decir, yo quiero por favor que solo me busques este año, yo quiero por favor que solo me busques las revisiones sistematizadas con metaanálisis, yo quiero por favor que sea en humanos, yo quiero por favor que sea solo en tal idioma, yo quiero por favor. Al margen de todo eso, yo pienso que sigue siendo pesante cómo y cuánto yo le otorgo importancia a esta literatura. O sea, hay que leerlo y analizarlo. Porque a veces el tesista, ¿qué hace? Tiene 50 referencias. Oh, qué interesante. Uno dice, ¿no? Y empieza a revisar uno por uno. Pero ¿qué ocurre? El momento de su discusión, ni siquiera él mismo ha analizado cada una de estas referencias. Entonces uno dice, ¿y entonces para qué le sirvió buscar tanto? Para hacer bulto. Y no puede ser. Entonces, debe haber un criterio de selectividad y procesamiento idóneo. Adelante. Adelante. ¿Alguien sigue? ¿Alguien está? Bueno, las fuentes primarias, si nadie habla, yo seguiré, ¿no? Las fuentes primarias en realidad constituyen como que el objetivo de la investigación bibliográfica o la revisión de la literatura es proporcionar datos de primera fuente, de primera mano, ir al autor. Eso es lo más importante. ¿Quién dijo por primera vez? ¿Quién alcanzó estos conocimientos? ¿Quién fue el que hizo el primer, ¿cómo es? Artículo de investigación o artículo original? Ir a los originales. Eso es ir a la fuente primaria. Y a las fuentes secundarias ya son incluso miradas de otros autores respecto a este trabajo inicial. Entonces, hay en las fuentes secundarias podría haber muchos agregados que a nosotros no nos interesan. ¿Por qué? Porque estas fuentes secundarias han podido modificar significativamente la información científica de esta fuente
fuente primaria. Entonces, lo que se recomienda donde sea es que vayamos a fuentes primarias. Pero antes, le comento que todo estaba en fuente primaria y en libro, en texto y en cosas así, ¿no? Entonces, era como que más limitado. Pero ahora tenemos los artículos de primera fuente, incluso los artículos futuristas ya en el Internet, publicándose previamente a la publicación del original, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con estas fuentes primarias, fuentes secundarias, y obviamente a los documentos que entran dentro de revisiones de revisiones. Adelante, ¿alguien quiere exponer? ¿Habrá alguien que diga algo? Sí, doctora. Ahorita voy a presentar. Adelante. Ok, ¿logra verse? Recién, pero ya está en el intento. Adelante. Ya. Bueno, vamos a hablar por último acerca de los antecedentes. Bien, los antecedentes, bueno, estos representan, ¿no?, lo que es una revisión bibliográfica. Más adelante voy a hablar de otro aspecto que se diferencia de los antecedentes, pero aún así seguimos hablando. Bien, primero es una revisión bibliográfica. Esta puede ser constatada por más de 10 años en su elaboración. Aquí, para nosotros ayudarnos de los antecedentes, de las revisiones anteriores, de las investigaciones anteriores, podemos basarnos incluso acerca de, desde el origen, desde que nuestra investigación ha sido elaborada. Por ejemplo, ¿no?, yo quiero hablar, digamos, de preeclampsia. Entonces, desde el origen de las investigaciones, digamos, desde los años, por un ejemplo, ¿no? No estoy segura, desde los años 50 ha sido investigado este tema y poco a poco ha ido evolucionando y así. Entonces, no hay problema con los años de investigación. Por otro lado, también para servirnos de los antecedentes, podemos consultar indirectamente a estos autores. Podemos encontrar un autor que nos hable de las investigaciones que tuvo en su... de las investigaciones que él ha encontrado de otros autores, incluso desde su origen. Ya. Para empezar, primero, bueno, para revisar lo que es un antecedente, más o menos estaba revisando algunos ejemplos y uno de ellos decía, ¿no?, que aquí primero hablamos acerca de lo que... darle una entrada acerca del tema, ¿no? Por ejemplo, esta investigación habla acerca del clima organizacional. Entonces, representan, ¿no? Esto quiere despertar el interés del autor. Entonces, decir que el clima institucional se ha realizado ha tenido importancia desde tal momento. Y luego aquí pasamos a... En el segundo párrafo podemos empezar a hablar acerca de lo que es el concepto, ¿no?, y la importancia del clima institucional, de la gestión de empresas. Seguidamente de esto, en el tercer párrafo empezamos ya a citar los antecedentes que hemos encontrado. Podemos citar, como lo dije anteriormente, desde el origen. Entonces decimos, ¿no?, que aquí desde los años 20 del siglo pasado, según el Mayo, y bueno, esto es... Y ponemos aquí que ha estado citado en Stoner en el 96. Y poco a poco, así vamos citando en orden cronológico, ¿no? Aquí ya no serán años 20, será la década de los 30 y así sucesivamente. Pero al final, el objetivo de tener los antecedentes no es solamente copiar y pegar, ¿no?, y citar según APA o Vancouver, sino que al final nosotros debemos realizar lo que es una retroalimentación. Esta retroalimentación es como una conclusión que nosotros sacamos con nuestras propias palabras de todos los antecedentes que hemos ido revisando en orden cronológico. Ya. Como lo dije, ¿no?, las citaciones van en Vancouver o en APA. Ahora, esta es otra técnica que he visto. Por ejemplo, ¿no?, tenemos aquí, queremos hablar acerca de una de nuestras variables de investigación, digamos un ejemplo, es la técnica de guiado. ¿Ya? Entonces, para eso buscamos información y entre ellos encontramos un libro, por así decirlo, acerca de las técnicas de guiado en inglés y español. ¿Ya? Entonces, nos dirigimos directamente a la página, ¿no? En este caso sería la página 16. Vamos a la página 16 y no es necesario que leamos todo, ¿no? Bueno, eso es lo que nos decía. Sino que vamos aquí a la parte que cita. Dice acá, ¿no? Según Bonilla Ricardo de 2006,
7, en la página 54, considerar que las técnicas y bla, copiamos todo esto. Y aquí nos recomiendan, ¿no?, que debemos tener un Word aparte y copiar esto, copiarlo así en borrador. Y aquí, seguidamente, nos basamos, ¿no?, en quién está publicando esto y, bueno, encontró esta investigación anteriormente. Entonces ponemos, ¿no?, el título aquí, va a técnicas de guiado en inglés y español. El autor de este libro es Luz Marina Subizarreta, del 2010, y está en la página 16. Y acá nos dice, ¿no?, que según Bonilla, Ricardo, en el 2007, pero aquí nos decía, habría que considerar cuando son menos de 40 palabras o más de 40 palabras según APA. Entonces, en este caso, esta citación es menos de 40 palabras, contando, ¿no? Y bueno, entonces, nosotros vamos a citar de esta forma. Encontramos, ¿no?, su Bizarreta, 2010, cita a Bonilla, del 2007, quien afirma que, y entre comillas, ¿no?, lo que estaba citado. Copiamos todo esto y al final ponemos que está en la página 16. Ahora, continuando, otra también que he encontrado, doctora, compañeros, es acerca del estado del arte. Aquí nos decía... Mire, a ver, un minutito. Sí, doctora. Es que realmente usted se ha zambullido en el internet y todo lo que ha encontrado lo ha traído. ¿Qué ha hecho el estudiante? Si puede usted retroceder. Entonces, mire, el trabajo de grupo es para todos sentarse y conversar. Oye, ¿qué vamos a presentar? Yo encontré esto, jerarquiza ideas, no, esto mejor, esto sí, esto no, por esto no, esto nos es más útil. No, por favor, esto no. Eso debe hacer un trabajo en grupo. Y yo pienso, distinguidos estudiantes, que ustedes no trabajan en grupo. Han aprendido, gracias a la tecnología, cada quien a hacer un pedazo. Se juntan y por lo tanto construyen extraordinarios monstruos de 1000 cabezas, con 50 ojos y un parchado increíble. Ya, entonces mire lo que ha hecho la estudiante. Por favor, ponga usted, ha puesto antecedentes, si no me acuerdo, en su primer diapositiva. Póngalo, por favor, póngalo. Antecedentes. Ella va a antecedentes. Pero ¿sabe qué? No nos ha dicho siquiera de dónde aparece esto. Es parte del marco teórico de los antecedentes. ¿Cuáles son entonces las otras partes? Entonces, el marco teórico tiene como 3 grandes bloques que yo he mencionado en algún momento. ¿Listo? Uno son los antecedentes investigativos. ¿Listo? Otro debe ser el marco referencial o propiamente marco teórico. ¿Listo? Marco teórico al marco referencial. ¿Cuáles son mis referencias? Y otro aspecto importante es el conceptual. Ya debe haber otras clasificaciones, otras formas de mirar la construcción del marco teórico. Pero estas a mí me parecen las más acertadas y son las formas en las cuales se mueve el marco teórico cuando nosotros o cuando ustedes van a hacer su marco teórico aquí en la UNA. Entonces, estábamos hablando del marco teórico, hemos hablado del marco teórico y de pronto el marco teórico en sí, el gran marco teórico de un trabajo de investigación. Y de pronto nos hemos ido a antecedentes. Pues bien, los antecedentes son aquellos trabajos de investigación, muchos de ellos todavía alcanzan propuestas no aceptadas por la comunidad científica. Algunos sí, ya están aceptados y otros no, y otros están en proceso. Es decir, son los trabajos de investigación que a este momento se están ejecutando respecto a nuestro tema de investigación o a nuestro problema o a nuestros objetivos de estudio. Entonces, ¿qué ha hecho la estudiante? La siguiente diapositiva, por favor. Después de antecedentes. Nos ha hablado de los antecedentes, nos ha dicho que habría que fijarse, he entendido que había que fijarse un poco en el tiempo de los antecedentes, cuán importante es ver esto en la medicina, especialmente que es una ciencia que evoluciona rápidamente, ¿no? Siguiente, por favor.
Listo. Acá, mire, ha hecho una cosa, ha hecho un salto y nos ha dicho, avance, por favor, avance. Y nos ha empezado a explicar cómo se cita. La siguiente, la siguiente. Nos ha dicho en algún momento, puede usted citar bajo Vancouver o bajo APA. Ya, siguiente. Y después nos ha dicho, mire, acá también encontré una forma de citar. Y yo no sé si en esta parte ha querido decir, puede usted hacerle un seguimiento al autor o algo así. Eso he intentado entender. Lo siguiente, por favor, la siguiente. Luego nos ha explicado que hay como que un seguimiento y como que la siguiente, hay una bien clarita donde explica ella, mire acá tal autora, usted puede poner primero el nombre de la autora, va al año y al final puede usted poner la página. Yo quisiera saber esta última diapositiva de acuerdo a qué es. ¿A Vancouver? No creo. A APA, ¿pero qué APA? ¿Qué edición? ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado, porque si otro viene y mira y dice, un ratito, ¿está haciendo una cita larga o una cita corta la estudiante? Está hablando de antecedentes, importante, estábamos en antecedentes. Entonces los antecedentes, queridos estudiantes, tienen que ser citados de manera adecuada. Gracias a la tecnología, ya uno pone clic ahí arriba, como hicimos en la práctica, y nos sale todo APA, todo Vancouver, y nos sale APA 7, 6, según sea no sé, el Mendeley, la edición del Mendeley que se hayan bajado. Pero dentro de eso, a pesar de eso, hay formas que tenemos que revisar de citación, formas de citación que tenemos que revisar. Siguiente, por favor. Siguiente. Y de pronto hace un salto y nos siguiente y nos muestra el estado del arte. ¿Qué cosa es el estado del arte o el estado de la cuestión? Acá sencillamente un poquito que nos vamos a mirar cómo está investigativamente el tema. ¿Qué dice la ciencia respecto de el tema que estamos investigando? ¿Cuál es el estado del arte? ¿Cuál es el estado de la cuestión? Entonces, vuelvo a decir que ahora sí he notado un gran parchado en vuestro trabajo y eso me preocupa. A ver, sigamos. ¿Qué es el estado del arte? Por tanto, señorita, adelante. Ya, doctora. A ver, estamos aquí. Ya. El estado del arte, decía, ¿no? Que muchos autores relacionan esto del estado del arte que tiene una... Aquí hay que hacer una aclaración. El estado del arte tiene que ver con todas las investigaciones que se están ejecutando, o sea, con los antecedentes, o el estado del arte tiene que ver con los conocimientos ya consolidados y aceptados por la ciencia. ¿Cuál de los dos me muestra el estado del arte? ¿O los dos? El estado del arte, por lo que mencionaba, decía que algunos autores decían que el estado del arte tiene que ver mucho con los antecedentes. En realidad, la línea que separa de los antecedentes es una línea muy delgada. La única diferencia que mencionaba era que el estado del arte sí va a necesitar investigaciones que sean de 5 a 10 años anteriores, más no. De todas maneras es una revisión bibliográfica y aquí podemos basarnos, ¿no? en lo mismo que en los antecedentes, en investigaciones internacionales, nacionales e incluso locales. ¿Podría generalizarse y decirse que el estado del arte es el estado de evolución que tiene el conocimiento científico en este momento respecto a mi tema? Sí, sí. ¿No? O sea, claro. Es lo último, es todo lo que conoce la ciencia respecto a mi tema, el estado de la cuestión, el estado del arte. ¿Listo? Entonces, mire, pongo un ejemplo. ¿Cuál es el estado del arte? Si un estudiante de medicina pretende mirar
manejo de paciente con fibrosis quística que tiene nebulizaciones con alfa-dornasa. ¿Qué se sabe del alfa-dornasa? ¿Resulta, no resulta? ¿En quienes resulta? ¿En quienes no? Todos los que tienen fibrosis quística, nebulización con alfa-dornasa. ¿Y qué dice la ciencia de la alfa-dornasa? Alfa-dornasa utilizada en asma, alfa-dornasa planteada para ser usada en estados severos de bronquiolitis. Pero ¿qué se sabe de la alfa-dornasa? Me dicen de cuál es el estado del arte. ¿Cuál es? ¿Listo? Entonces, como que es eso último, es eso reciente, es eso aceptado por la ciencia. Obviamente, eso ya es propiamente marco teórico, ¿no? Pero yo reviso los antecedentes para saber qué cosas está diciendo al respecto. ¿Me dejo entender? Entonces, yo quisiera, por favor, que hablemos con mucha propiedad cuando hablamos del estado del arte o el estado de la cuestión. ¿Listo? Siga, por favor. Ya. Bueno, y aquí, por ejemplo, podemos hacer, ¿no? Para citar. Está llorando un ratito ya. Entonces, primero ponemos la citación, ¿verdad? Y incluso aquí nos decía, podemos buscar qué es el objetivo, la muestra que se ha utilizado y señalar bajo las variables que nosotros estamos buscando de la investigación, ¿no? En este caso, estamos buscando acerca del bullying, los factores y así. Entonces, ahí vamos citando cada una de acuerdo a lo que vemos en las investigaciones internacionales, nacionales y locales. O sea, si retroceda al anterior, por favor. O sea, si yo tengo un trabajo de investigación que está, no, ahí había uno con bullying y no sé qué más. Ah, sí, aquí está, sí. Ya, objetivo, dice investiga, a ver, ¿qué cosa dice acá? Que no veo, yo soy súper... Investigaron el acoso, a ver, aquí, ya. Investigaron el acoso escolar y los factores relacionados a los alumnos de secundaria. Uh-huh. Mire, pasa lo siguiente, y los autores en la investigación dicen que no debe pasar. Entonces dicen, no, que por favor que no le pase. Por favor que no le pase. Usted no le puede pasar esto. Cuando usted construye su marco teórico y tiene este título, Factores relacionados con el acoso escolar en los adolescentes de Barcelona, no puede terminar buscando solo adolescentes de Barcelona o factores relacionados al acoso. Tendrá que buscar específicamente acoso en adolescentes. Si usted busca solo acoso y usted busca solo adolescentes, este es un ejemplo más, más básico, ¿no? Pero bueno, no estará logrando armar un buen marco teórico. Entonces, eso siempre yo les digo a los tesistas de la UNA. El tesista quiere estudiar, a ver si se me ocurre otro ejemplo, quiere estudiar, algo que les gusta mucho estudiar, es que los estudiantes de la UNA están obsesionados con la preeclampsia. Otro tema que estudian mucho es apendicitis, les gusta mucho la apendicitis, sí, harto, les gusta mucho valorar, pancreatitis, es otro, les fascina la pancreatitis. Otro tema que les gusta mucho, ¿qué más es? Drenes, les fascina los drenes, la cirugía en la parte quirúrgica. ¿Qué más les gusta? Yo de verdad estoy hablando con propiedad, porque les recuerdo que yo generalmente el último año, hace 3 años, quiero presidenta de jurado, ahí está. Entonces yo veo el trabajo, ¿no? Veo el trabajo. Entonces, hay como temas ya más trillados, pero ya les he dicho que tampoco se puede decir eso así de manera abierta. ¿Por qué? Porque puede haber una variación en el método, puede haber una postura investigativa diferente, puede haber una técnica que se está aplicando nueva, etcétera, etcétera, y el tema sigue siendo interesante, ya hemos dicho eso, o que hay una mirada bajo otras variables, entonces el tema sigue siendo interesante, ya les he dicho eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el estudiante quiere estudiar, valga el término redundante, quiere ver pancreatitis.
¿Ya? Entonces, pancreatitis, quiere ver pancreatitis y de pronto quiere ver pancreatitis solo en mujeres que han tenido, digamos, colelitiasis. Y en su marco teórico, lo que hace es buscar solo pancreatitis, 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 pero nunca se ha preocupado en construir un marco teórico que asocie o que tenga involucradas esta variable pancreatitis y colelitiasis en mujeres. O sea, solo ese podría ser su tema de marco teórico. ¿Me dejo entender? No tiene por qué estar viendo otras cosas. No, 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 la medicina es específica. Es específica. Me dejo entender, como que me cierra más. Es decir, esta es una mirada diferente. No se está aplicando lo que nosotros hacíamos en el PubMed, o sea, me centro con mis términos, ¿no? O pongo mis, ¿cómo se llama? Mis términos booleanos y de pronto busco de manera... No, 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 no. Esta es otra mirada diferente, o sea, yo estoy yendo a leer el trabajo de investigación en su totalidad y realmente discernir si dice lo que yo estoy investigando. ¿Por qué? Porque también ocurre que dentro de la ciencia, lo que publican como palabra clave no termina siendo empleado en el trabajo de investigación. ¿Me dejo entender? A veces el investigador utiliza un gancho con su palabra clave. Y usted lee el trabajo y dice, pero por Dios, ¿de dónde puso esto? Entonces también hay que reconocer ese aspecto, ¿listo? Entonces en el campo de la investigación, como los investigadores están así, o sea, tienen un alto afán de estar, bueno, de ser citados, de figurar, la reputación del investigador, por favor, un investigador top tiene que estar siempre arriba, ¿no? Y de pronto me asocio con otros estudiantes o con otros, investigadores y yo sigo publicando. Cada año tengo que publicar, ¿no? Porque ya estoy en eso. Y no necesariamente es porque esté haciendo todo este investigador, sino sencillamente porque está un poco que utilizando a otros pequeños novatos y con eso está alimentando su argumento de ser investigador top. Entonces, bajo esta mirada, también estos investigadores a veces utilizan palabras clave que pueden estar o de pronto mostrándonos al momento de revisar propiamente el trabajo de investigación, mostrándonos una cosa que no es tan cierta. ¿Me dejo entender? Ese comentario lo pongo porque yo he encontrado varias de esas cosas, ¿no? Al revisar los trabajos de investigación y un fiasco total. Dicen, ¿qué cosa es esto? O sea, dijeron esto y nada, ¿no? O sea, pero está publicado en revistas importantes. Entonces, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para publicar? Y todo el arsenal de la publicación y la revisión por pares y la selectividad y todo. Entonces, mire que es importante este análisis. A mí me resulta sumamente interesante, no lo digo yo, no soy la persona que está mirando por primera vez esto, no, estoy más bien comentando lo que leo o lo que se conversa en las reuniones de gente que estudia investigación. Muy bien, entonces, por favor, la idea de acá es, nunca estudie usted. No, bueno, si usted tiene dos variables, por favor, no las desarme. Procure que su marco teórico esté construida con la relación, con la asociación de estas variables. ¿Me deja entender? Muy bien. A ver, volvamos a lo que nos estaba explicando la señorita. No, sí, doctora, eso era todo lo que quería explicar. Ya. Acá, por ejemplo, nos sirve mucho su ejemplo porque objetivo, investigaron el acoso, investigaron el acoso escolar y los factores relacionados en alumnos de secundaria. Cuando usted saque un ejemplo, por favor, copie tal cual el objetivo, ¿ya? Porque ahorita el objetivo no está bien planteado, ¿no?
O sea, usted lo ha traído, pero no lo ha copiado tal cual, porque el verbo está no como debe estar. Y ahí nos dimos cuenta ya, ¿no? Todos. Entonces, aquí, ¿cuál es? ¿No? Determinar, será el acoso escolar en adolescentes de Barcelona, será, qué sé yo, precisar, ¿no? O sea, el verbo ya está modificado, investigaron. Ella lo ha traído, lo ha copiado y ha dicho, esto han investigado, pero ha alterado el verbo al traer la información. Muy bien, otro estudiante. Doctora, creo que somos, sí. Mi compañera concluye, doctora. Ya, entonces, mire, aquí podríamos decir un aspecto, una cosa. Hay algunos autores que plantean que un marco teórico estaría organizado por conceptos básicos y no necesariamente por teorías. Y hay otros que les salen al ataque y le dicen, ¿qué es eso, por favor? Dentro de la teoría estarán por tus conceptos básicos. O sea, ¿cómo va a ser, no? Entonces son como dos cosas contrapuestas en la construcción del marco teórico. ¿Listo? Entonces, cuando habla este primero y dice, no, el marco teórico tiene conceptos básicos, un poco que nosotros le seguimos, en la medicina le seguimos esta línea. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es utilizamos conceptos básicos. ¿No? Utilizamos conceptos básicos, lo que vendrían a ser los constructos propios de nuestra rama de la ciencia médica. ¿Listo? Siempre estamos explicando un ratito. Yo voy a utilizar el término de incidencia. Y incidencia quiere decir tal cosa. Voy a utilizar prevalencia. Prevalencia quiere decir tal cosa. Voy a utilizar mortalidad materna. Mortalidad materna quiere decir esto. Voy a utilizar tosedor crónico. Tosedor crónico quiere decir esto. Entonces, en la parte médica, estamos llenos de conceptos básicos en nuestra ciencia, en nuestra rama. En cambio, en el otro lado, en la parte de ciencias sociales, como que hay más teoría, porque dentro de esa teoría hay términos básicos y hay una teoría que fundamenta estos términos básicos. ¿Me dejo entender? Daré un ejemplo al otro lado pondré. Cuando nosotros tratamos de ver la teoría crítica, por ejemplo, la teoría crítica y todas ahí sus vertientes, ¿no? O si no, un enfoque materialista histórico. Ahí, por ejemplo, hay dentro de ese materialismo histórico, dentro de ese enfoque, por ejemplo, se habla de un término específico, la lucha de clases. No que los ricos pocos, que los pobres muchos, que la fuerza de trabajo explotada hace ricos a los ricos y hace pobres a los otros. Ese argumento solo se maneja dentro de lo que es el materialismo histórico. Entonces, este enfoque del materialismo histórico, no sé si uso bien mal lo de enfoque, y me estoy preocupando, la siguiente clase lo voy a aclarar. Entonces, al hacer esto, como que me meto en el materialismo histórico, tengo el argumento, tengo los términos ahí. Tengo un argumento, pero tengo sus propios términos ahí dentro. ¿Me dejo entender, queridos estudiantes? Entonces, cuando hablamos de la educación, un ejemplito más voy a poner y con esto termino. Cuando hablamos de la educación, cuando yo estoy en determinado enfoque educativo, puedo yo decirle a ustedes estudiantes. Y cuando estoy en otro enfoque, puedo decirles, a ver, en vez de estudiantes, alumnos. Utilizar la palabra estudiante y utilizar la palabra alumno ya me está metiendo dentro de una corriente dentro de la educación. Bien preocupante. El alumno es aquel que está para oír, para repetir. Pertenece a una corriente educativa ese término. En cambio, estudiante es otra cosa, completamente distinta. Quien no clarifique esto está perdido. Pertenece a la parte de marco conceptual. ¿Y dónde está el marco conceptual? Pertenece
al marco teórico. Entonces, en el marco teórico está, mire, este hecho ya conocido por todos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la preeclampsia, su fisiopatología, su etiología? Esa parte ya es conocida, muy conocida. Después vienen los antecedentes investigativos, lo último que se está investigando al respecto. Porque obviamente yo no estoy investigando, nunca voy a querer investigar todo preeclampsia. ¿Por qué? Porque la medicina hemos dicho que es específica. Yo solo voy a tocar, a ver, puede ser clínica de preeclampsia, fisiopatología de la preeclampsia, y ahí dentro de esas cosas todavía voy a ser más específica. Pero eso ya está demostrado por la ciencia. En cambio, cuando me meto con antecedentes investigativos, no. Es todavía lo que se está estudiando. De ese pedacito, que puede ser un aspecto fisiopatológico, pero lo que se está estudiando, lo que recién se está probando. Y después viene otro tercer bloque en donde hemos terminado diciendo que hay conceptos básicos. Estos conceptos básicos son constructos en cada área, en cada rama. Son términos específicos. Son términos que nos dicen si un profesional está o no está en su rama. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque si usted ve a un médico sin que utilice terminología semiológica médica, entonces, ¿qué está haciendo él? Por favor, ¿qué está haciendo? El médico, para explicar los procesos fisiopatológicos, salud, enfermedad, qué sé yo, tiene que utilizar terminología médica. Terminología médica. Entonces yo digo, un ratito, de ahí surgen los términos MESH. Los términos MESH no es porque, bueno, es porque también, ¿no? Es la jerarquía del dominio, del poder en la ciencia. Disculpen, investigadores del mundo, pero aquí yo tengo mis términos MESH. O te ajustas o te sales. Un ratito, pero yo estaba diciéndole mortalidad materna y también mortalidad, no sé. No. MESH, tiene que ser MESH. Si no, no entras, ¿ah? No entras, porque nosotros tenemos nuestros términos. Y te metes, ¿quieres entrar? Términos MESH. Si no, fuera. Investigación de segunda categoría. Entonces, al también tener estos términos MESH, selectividad, estos que yo le llamo siempre estos delimitadores en las búsquedas, también nos están condicionando a la jerarquía. ¿Quién manda en el conocimiento científico médico? La poca producción que se hace en Perú de los notables investigadores. ¿Quién manda en el conocimiento científico a nivel internacional en la medicina? Todos estos que han desarrollado la ciencia, sí, pero que ahora utilizan la ciencia para generar poder económico. Entonces, quien no vea esto está perdido, está desubicadísimo. Entonces, estos términos MESH te meten en un saco, te dicen, ¿sabes qué? Doctora Tania, ¿usted quiere investigar? Ya, lo siento, doctora Tania, lo siento. O utiliza nuestros términos o usted no figura. Pero yo pensaba, no, un ratito. Términos MESH. No. Si no, usted está fuera de la ciencia. Entonces todos en el intento, oye, por favor, ¿qué más? Búscame tal vez aquello, un término ¿cómo lo dicen? Pues, ¿cómo lo dicen, no? Los grandes científicos. Entonces, bajo estos términos, recién vamos a poder mirar cuál es el panorama del marco teórico. Este es el panorama del marco teórico. Así está el estado del arte. Así está el estado de la cuestión. ¿Me dejo entender? Entonces, por favor, más que, oye, mis antecedentes son no, es organizar mis antecedentes, es ver, por eso digo que en la medicina, sin temor a equivocarme, yo diría, queridos estudiantes, que es un poco más fácil. Al otro lado, que es difícil, es difícil. Ya es difícil porque ahí también cada uno de estos enfoques maneja, como he demostrado con el ejemplo de la teoría crítica y el materialismo histórico, maneja su propia terminología. No, que la teoría crítica, no, por favor, que el materialismo, eso ya pasó, ya fue historia. Muy bien, puede pensar mucha gente así. ¿Listo? Entonces, tendrá sus razones, tendrá. ¿No es cierto? Muy bien.
Pero dense cuenta de dónde estamos. Esta actividad reflexiva no es solo compila tus datos así, hazlo de esta manera y de esta forma, así, ¿no? Entonces, eso me parece importante, ubicarse, ¿ah? Ubicarse mucho y ubicarse bien, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere aportar algún aspecto más y eso sería lo que tengo que comentar. 5 o 6. ¿Hasta qué hora nos toca, Henry, si fuera tan gentil? Hasta las 6, doctora. ¿Hasta las 6? Ay, lo Sí. siento, estudiantes. Bueno, ahí termino redondeando ese aspecto, pero había muchas cosas que decir respecto al marco teórico. Un aspecto importante es cómo busco esto y obviamente habíamos visto la vez pasada cómo busco estos antecedentes especialmente, ¿no? Y habíamos visto cómo los gestiono, cómo los almaceno y ahí Mendeley estaba un poco, yo creo que tirado de los pelos porque recién debíamos ahorita hacerlo, pero bueno, ya yo he seguido una secuencia ya predicha, yo no la he estructurado un poco de algunas cosas he tenido opción a mover, ¿no? Muy bien, les agradezco su tiempo, he querido dejarles una mirada reflexiva, tanto en la parte quanti como en la parte quali, y seguramente nos reuniremos mañana para seguir conversando. Nos vemos hasta mañana. Les dejo un abrazo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, doctor. Adiós, chicos. Adiós.